Hola a todos, hoy día les voy a presentar la ayudantía 11. Ya la hice previo en la mañana, pero tuve un par de problemas con la grabación y además en la ayudantía no se mostraron un par de cosas. Entonces, de todas formas, la grabo de nuevo. Espero hacerlo de forma más resumida y eso, de que se pueda entender bien. Hoy día vamos a ver lo que son los vertederos. Los vertederos son una forma de flujo rápidamente variado. Anteriormente vimos lo que son resaltos. En este caso vamos a ver los vertederos. Ustedes en el taller también ven un vertedero, pero es un vertedero de pared gruesa, a diferencia de este que es angosto. Voy a explicar todo lo que significa eso, y qué implicancias tiene. Y eso, vamos con la ayudantía. Acá tenemos un vertedero, como la simulación de un vertedero, o sea, el dibujo, donde el flujo viene de izquierda a derecha por medio de un canal. Existe un vertedero, este de pared delgada, donde se considera siempre PW, vamos a considerar como estándar, que es la altura del vertedero, y H, la altura sobre el vertedero que tiene el agua. Eh, la profundidad total del agua es PW más el H mayúscula, en este caso. Eh, Puede ser de que cambien los nombres en distintas pautas y cosas así, pero que entiendan justamente de que hay una diferencia entre, sé que se llaman distintos y a qué se refiere la idea y cómo se utiliza al final. Eh, Generalmente los vertederos tienen un espacio ventilado, como no sé si ya vieron el laboratorio o van a ver el próximo laboratorio, eh, y estos son un par de terminologías. Primero, existen distintos tipos de vertederos. Vamos a partir con los vertederos de pared delgada, frontales, que son estos de acá. Hay muchas formas, las más generales son los rectangulares y los triangulares. También existen trapezoidales y unos más circulares y distintas formas, las cuales todas se pueden calcular, pero por medio de integrales y funciones que no vamos a ver en este ramo. En este caso solo vamos a ver lo que son los vertederos rectangulares y los triangulares, que son la fórmula más simple. Como dije, primero los vertederos de pared delgada. Generalmente se utilizan una fórmula y un coeficiente de ajuste, que es el CW, el coeficiente de ajuste, que tiene relación con la depresión que sufre el agua al pasar por arriba del vertedero. Son fórmulas empíricas, entonces no siempre calzan las unidades. En este caso sí se da una altura con una altura y da adimensional todo, pero este generalmente es adimensional y aquí tampoco calzan necesariamente las unidades. Es decir, ignoren las unidades que dan a este lado, siempre tienen que ingresarlo en metros, en todo el sistema métrico, y el caudal, a lo mismo las unidades que da, debería darles metros cúbicos partido en segundo. Bueno, esta es la función típica de un vertedero. Vuelvo un poco para atrás. ¿De qué nos sirven los vertederos? Los vertederos se utilizan generalmente dentro de canales como punto de observación, donde, ¿cómo se llama? Lo que les preguntaron en el otro taller. Un punto de control, donde se puede observar al final, donde se puede medir la profundidad y caudal del agua. Hay una relación directa entre lo que es caudal y profundidad del agua, porque existen distintas propiedades que se van cumpliendo justo encima de los vertederos, que van dadas por esta fórmula. Entonces, si les preguntan en qué secciones de un canal existen puntos de control, en el punto en que hay un vertedero existe un tipo de punto de control. También pueden haber en cambios de flujo donde uno pasa de subcrítico a supercrítico, hay una profundidad crítica en ese cambio de sección, lo cual también se considera ¿cómo se llama? Un punto, lo cual vieron ustedes en el taller anterior, cuando tuvieron que calcular el eje hidráulico, que les permitía justamente hacer el cálculo del eje hidráulico. Volviendo a los vertederos, para uno de pared delgada y rectangular se utiliza esta fórmula con este coeficiente, donde H justamente es la profundidad del agua por sobre el vertedero, PW es la altura del vertedero y se calcula el coeficiente de ajuste, B es el ancho del vertedero, no el ancho de fondo, por eso no especifiqué B0,
eso es el ancho del vertedero. Puede ser de que el vertedero sea más angosto que el mismo canal. Por eso se utiliza el B, que es el ancho del canal en este caso. Y el resto de los parámetros, gravedad, y se puede calcular. Bueno, también existen los de perfil triangular, que viene dada por esta fórmula de acá, donde θ corresponde al ángulo completo del triángulo. El coeficiente de ajuste, en este caso no existe una fórmula definida para el coeficiente de ajuste como en el caso rectangular, sino existe esta tabla. Ustedes tienen esta misma tabla en las clases, solo que acá abajo está en pies, de 0.2, 0.4, 6, 0.8 y un pie. Entonces yo les hice las transformaciones a metros porque generalmente ustedes los ejercicios siempre los van a tener en metros. Entonces cuando tengan el h, que es la altura por sobre el vertedero, en el caso del triángulo es desde el punto mínimo hasta arriba, ese es el h. Lo buscan acá directamente y con eso obtienen, si es que θ es, digamos, de 20 grados y el h les da de 0.1 metros, van aquí en el punto donde, a ver, el lápiz, 0.1 tiene que estar por acá, justo en la mitad, de 20 grados, entonces subimos a los 20 grados y nos vamos para el lado y entonces tenemos un CWR de 0.64. Lo mismo para distintos ángulos. Existe también, análogo a eso, generalmente el profe utiliza esto, por eso también lo tiene en las clases. Análogo a esto, también existe esta tabla que antiguamente estaba en las clases, no sé por qué el profe la sacó, que también no es necesario que se la sepan o alguna cosa, pero si es que saben utilizarla o practican un poco, les va a salir fácil, y pueden utilizar esta también para calcular directamente toda la ecuación. Es la simplificación de esta ecuación completa para distintos casos. Solo que tiene que cumplirse la restricción que aparece al lado. Es decir, si es que el h, tenemos un h de 0.1, no podemos usar, y un ángulo θ de 15 grados, no podemos utilizar esta ecuación. Pero en caso de tener un h mayor a eso, a 0.25 metros, podemos reemplazar el h aquí adentro y obtenemos directamente el caudal. Lo mismo al revés, si es que nos dan el caudal, podemos despejar el h, y tenemos que después corroborar de que el h es mayor que 0,25. Si es que nos da un h menor que eso, no podemos utilizar esta fórmula y vamos a tener que utilizar el gráfico y la fórmula de arriba. ¿Qué más? La razón de esta linealidad con un 0.2 o un número fijo es porque estas curvas tienden más adelante al horizontal. Entonces, por eso, para grados mayores termina siendo prácticamente una casi constante. Después, esos son para vertederos de pared delgada. También existen vertederos de pared gruesa, que tengo una imagen acá. Este es un vertedero de pared delgada, vertedero de pared gruesa, que el flujo viene de izquierda a derecha, pasa por encima, ocurren distintas propiedades, igual que la imagen de acá abajo, ocurre lo mismo, también un vertedero de pared gruesa. Se lo especifican siempre qué tipo de vertedero es, se lo especifican en el enunciado. Bueno, ¿qué se cumple generalmente? Que la altura de agua sobre el vertedero es el H, este H, es generalmente, se encuentra dentro de este rango. Si es que menor a ese rango, si es que el H es, a ver, déjenme pensar. Si él es muy chico, va a dar un número muy grande. Si es mayor que este número, probablemente va a ser un vertedero delgado, pero ignórenlo. Si les dicen vertedero de pared gruesa, debería estar dentro del rango. Así que tampoco es tan relevante andar comprobando eso. Siempre van a ser rectangulares en este ramo. Dudo mucho que le haga un ejercicio distinto porque tampoco lo he visto en la materia. Se utiliza esta fórmula de acá, que de nuevo es similar con la raíz de gravedad, el ancho, en este caso no tiene un 2, el h, la profundidad del agua por sobre la altura del vertedero, y el coeficiente de ajuste que viene dado por esta fórmula. Ustedes en el taller van a utilizar un vertedero de pared gruesa y tienen que utilizar esta fórmula. Ustedes, creo que en la pregunta 1, tienen que ir haciendo una comparación de
altura de agua por sobre el vertedero y caudal. Entonces ustedes se dan una altura, obtienen un caudal, otra altura, otro caudal y van haciendo la curva. Eso es para la pregunta A. Después también existen los vertederos laterales, que eso es la materia más complicada asociada a vertederos. A ver, lo tengo, aquí tengo un video. Este es un vertedero lateral, donde el flujo, como ven, un vertedero lateral corresponde a uno que es paralelo al canal. Generalmente los vertederos van asociados transversalmente al canal, los laterales van lateralmente al canal. Este es un canal que el flujo sigue hacia la pantalla, viene de acá atrás, se está cerrando una compuerta, por eso empieza a aumentar el nivel, y el agua empieza a escurrir para el lado, de esta forma. A ver si me ha pegado. Y ahí es un vertedero lateral, donde el flujo también continúa en esa dirección. Eso es el link que aparece aquí. Bueno, esto, como dije, es lo más complejo porque hay varias fórmulas asociadas. También existen de pared delgada y pared gruesa. También tengo una imagen que la voy a utilizar más adelante, que es esta de acá, que no sé qué ocurrió. Que ese se podría considerar de pared gruesa, arista viva. También voy a explicar eso después en la tabla. Pero bueno, vamos primero con la materia. Supuestos de cálculo. Tiene que existir, o sea, existe una pérdida de carga despreciable, por ende hay un Bernoulli constante, y se puede hacer conservación de energía, que energía 1 es igual a energía 2, como vimos anteriormente en las otras ayudantías, conservación de energía. También tenemos los caudales, donde el caudal inicial es el que viene desde aguas arriba, la imagen, caudal inicial es el Q total, y el Q final es el que sigue por el mismo canal. Y existe otro caudal que se va por el vertedero. Pero en este caso siempre tiene que existir de que el caudal que llega es mayor al que se va por el mismo canal, ya que se pierde por el mismo vertedero. También, para que exista justamente la conservación de energía, necesitamos mantener el tipo de régimen, porque como vimos, si cambiamos de régimen de supercrítico, por ejemplo, a subcrítico, existe un resalto y en ese caso no hay conservación de energía. Por ende, siempre se tiene que cumplir que antes, volvemos a la imagen, en este tramo de acá, en H1 y aquí en el H2, tenemos que tener el mismo tipo de régimen. Entonces, si nos ponen un ejercicio de estos, lo primero que se tiene que hacer es calcular el tipo de régimen antes y después del canal, o sea, del vertedero. Entonces, además de eso, existe una propiedad asociada que va con las alturas que tienen los H chico, o sea, las profundidades de agua al final, eh, dependiendo del tipo de régimen. Si tengo un régimen subcrítico, el H inicial va a ser más chico que el H final. Si tengo uno supercrítico, el final va a ser más chico que el inicial. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a mostrar más adelante también en la ayudantía, pero acá también H final, o sea, si tenemos esta propiedad, el más grande, siempre el más grande, va a ser igual a la altura normal que calculamos anteriormente con el Manning asociado al canal y el caudal que va. Manning utilizando caudal inicial para el primer HN inicial y el Manning con el caudal final nos va a dar la altura normal final. Bueno, si tenemos un subcrítico, la altura final va a ser igual a la profundidad o la altura normal. Generalmente lo represento con Y, pero es lo mismo. Van a ser iguales. Se va a cumplir esta igualdad y en este caso se va a cumplir, en el otro caso se va a cumplir esta igualdad. Y aparte, se tiene que, o sea, se tiene como incógnita el valor más chico, la altura más chica. ¿Ya? Esto nos da condiciones para poder calcular todo el sistema del vertedero. Lo voy a mostrar en la imagen que está en la ayudantía. Acá.
El flujo, esto es el caso subcrítico, el caso A, y el supercrítico es el caso B, donde el flujo viene siempre de izquierda a derecha. Igual que en esta imagen grande, flujo de izquierda a derecha. Lo que ocurre, aquí tenemos una altura normal, después el agua se empieza a deprimir hasta donde parte el vertedero. Aquí el agua va saliendo aquí sale de la pizarra, es un corte longitudinal por sobre el vertedero. Aquí tenemos el H0, que vendría siendo más chico que el H1, y el H1 es igual a la altura normal después del vertedero. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos cuál es el H1, pero no sabemos cuál es el H0. Y este H0 se puede calcular con conservación de energía. En el caso contrario de que sea supercrítico, el flujo va a venir con cierta altura, después, como muestra el caso B, que esa altura va a ser la altura normal cero, después se va a empezar a deprimir, y después va a empezar a subir de nuevo un poco. ¿Ya? Probablemente no suba tanto. Algo así. De hecho, termina llegando en un momento a la altura normal 1, o la final. Y en este caso, la altura es el H1 de acá. H1 no va a ser igual a la altura normal 1, pero el H0 va a ser igual a la altura normal 0. Eso nos permite de nuevo calcular por conservación de energía, calcular la otra altura y poder calcular el resto de las propiedades del caudal que sale. Volviendo a la materia. Eso es lo que aparece acá. Finalmente, también tenemos una ecuación para el vertedero, que es esta de acá, donde en este caso el largo del vertedero, a diferencia del largo anterior, cuando es un vertedero de pared ancha, el largo en este caso corresponde volvamos a esta imagen, que es lo que mejor representa, corresponde corresponde a ese ancho, ese es el largo del vertedero. ¿Sí? Es el largo, el LV que aparece acá, largo del vertedero. Generalmente les dicen hay un ancho de esto, de 5 metros, y después ustedes, a través de estas propiedades, calculan el LV, sabiendo cuál es la altura por sobre el vertedero. El H grande, en este caso, es la altura de agua que hay por sobre el vertedero, el V es la media, redando un poco más la cosa, tenemos, vamos a borrar esto, acá tenemos un H chico 0, acá tenemos un H1, que es más grande que ese, y el HB es digamos que la mitad no tiene un comportamiento completamente lineal, pero se considera lineal, entonces es la profundidad, es acá viene el HB, ¿sí? Es un poco más enredado, pero háganse un ejercicio y lo van a entender un poco más. Les pongo un ejercicio de esto, o sea, hago un ejercicio de esto y también hay un ejercicio similar que dejé también de dónde viene, que da otros resultados, pero también es el mismo cálculo, para que lo vean y se sientan un poco más, ¿cómo se llama? Para que puedan practicar un poco, porque en verdad esto es lo más complicado, probablemente sí les pregunte esto porque no lo preguntan en el taller, y es una materia que siempre le gusta preguntar. Bueno, existen estas propiedades donde se puede hacer una transformación del L que le están dando 5 metros, si no se cumple esto, o sea, si se cumple esto, entonces se hace una transformación, se le quita el 20%. Generalmente eso no es tan importante, si ustedes hacen todo el resto del cálculo y esto lo ignoran, van a tener probablemente igual prácticamente todo el puntaje, no completamente, pero sí, para que no se enreden tanto. Lo importante es, en vertederos laterales, entender esto, entender esta propiedad de acá arriba, utilizar esta fórmula de acá, y finalmente utilizar el coeficiente de ajuste para, en caso de que sea de pared delgada, se puede utilizar esto, y en caso de que sea pared gruesa, utilizar esta fórmula, o de forma paralela existe también esta tabla. Al profe, a Oscar le gusta utilizar muchas veces esta tabla, que al final da valores parecidos a esto. Donde acá
no se entiende bien, pero existen distintos tipos de vertederos laterales. Recuerden, esto es solo para vertederos laterales. Ustedes no usen esto en el taller, a pesar de que les diga que es de pared gruesa y redondo. Se refiere a un vertedero de pared gruesa y no a uno lateral. Bueno, estos son los HV. Estos son los HV que están acá. Ustedes, si les dan que el HV es tanto, ustedes lo pueden buscar, digamos, un HV de 0.23 y de pared delgada, entonces 0.23 tiene que estar por acá entre medio, de pared delgada, y utilizan ese valor de coeficiente de ajuste. A mí personalmente no me gusta tanto usar estas tablas, prefiero usar las fórmulas. Siempre dan valores muy cercanos, ¿no? El resultado no les va a cambiar tanto si utilizan un 0.355 o un 0.350. Y también sacan una idea aproximadamente qué valor les deberían dar estos coeficientes. Bueno, eso es la materia. Importante, como dije, entender estas propiedades. Si es ambos lados subcrítico, se tiene esta propiedad, y si es supercrítico, se tiene la otra propiedad. Fórmula que se utiliza de la misma fórmula de la misma forma que las fórmulas de arriba. Y creo que eso sería con respecto a la materia. Bueno, para que vean que la materia de vertederos en verdad es muy simple, y sobre todo la razón por qué se utilizan los vertederos en la realidad es muy simple, es porque hay una relación muy fácil de calcular entre la profundidad del agua que pasa por sobre el vertedero y el caudal que pasa. Entonces se utilizan como medidores de caudal. Entonces, para el primer ejercicio tenemos un vertedero rectangular de pared delgada de ancho de 1.5, es decir, es rectangular y el B es 1.5. También tenemos una altura de agua la altura del vertedero de 1.37 metros, es el PW, es la altura del muro, y la profundidad del agua aguas arriba es de 1.5 metros. La profundidad del agua aguas arriba es esta profundidad justo ante el vertedero, es la profundidad acá, es decir, PW más H. Si le dice aguas arriba del vertedero hay cierta profundidad, esa es PW más H. Entonces, tenemos una profundidad del agua de 1.5 y aquí tenemos todos los parámetros. Para la solución, justamente, necesitamos saber cuál es la altura que hay por sobre el vertedero, por ende, la profundidad del agua menos la altura del vertedero, obtenemos el H grande, y obtenemos con eso una altura de 0.13 metros. Ahora podemos calcular el coeficiente de calibración, que es el para vertedero rectangular de pared delgada, y utilizamos la fórmula que habíamos visto antes, donde ahora tenemos PW y el H que calculamos anteriormente, y nos da un coeficiente de ajuste de 0.618. Reemplazamos todo dentro de la fórmula del caudal y calculamos el caudal. ¿Vieron? Es muy simple, teniendo la profundidad del agua por sobre el vertedero, se obtiene el caudal con 2 pasos. Esta es la razón por qué se utiliza. Bueno, también se utilizan mucho los triangulares porque son más precisos cuando hay caudales bajos, me parece. Sí, de hecho, cuando los caudales son muy bajos, son mucho más precisos los triangulares. Por eso se utilizan también mucho esos. Por eso se utilizan al final distintos tipos, no siempre los rectangulares. Además, como vimos en la tabla, cuando tenemos alturas... no, esto es triangular. Miento. Ignoren lo que dije. Bueno, seguimos con el problema 2. Bueno, el problema 2 es muy similar, solo que en este caso no sabemos cuál es la altura del vertedero, porque estamos diseñando un vertedero para que pueda cumplir ciertas características, el flujo dentro del canal. En este caso tenemos un canal, un B0, de 3 metros de ancho. Me faltó poner el 0, pero también es el ancho del mismo vertedero en este caso, así que está bien. Y nos piden diseñar una altura de muro con tal de que justo antes del vertedero tengamos una profundidad de agua 1.83. Entonces en el caso anterior teníamos el 1.37, la profundidad del agua ante el vertedero, ahora nos están diciendo que esa es la profundidad del agua máxima que podemos tener. Y también el caudal que viene por el canal.
Entonces, para esto, de nuevo, tenemos una incógnita, que sería el PW, el resto de los datos los tenemos. Bueno, para eso, el caudal, los datos anotados acá, resumidos, y la solución. Entonces tenemos el H que es la altura por sobre el vertedero, que va en función del PW, que es nuestra incógnita, y la profundidad del agua. So, la profundidad del agua menos la profundidad del la altura del vertedero nos da el agua que pasa por sobre el vertedero. Recuerden, incógnita PW. Después calculamos el coeficiente el coeficiente de calibración, de nuevo con la misma fórmula para vertedero rectangular. Nos queda como incógnita de nuevo el PW y el PW. Queda todo esto en función del PW, o sea, el coeficiente en función del PW y la altura de agua por sobre el vertedero en función del PW. Finalmente, reemplazamos todo dentro de la fórmula del caudal, donde el coeficiente de ajuste queda en función, que nos queda el PW como incógnita, y dentro del H final también nos queda PW como incógnita. Tenemos el caudal y tenemos todos los otros datos. Con eso despejamos el PW y nos da una altura de muro de 1.428 metros. Eso significa que esa es nuestra altura del vertedero. Si es que hacemos un vertedero más alto, se va a acumular más agua y vamos a superar la altura que nos habían pedido de 1.83 metros. Bueno, el problema 3, como dije, este es un vertedero lateral al canal. La imagen no se entiende muy bien. Oscar creo que ha mejorado un poco con plantear las imágenes, porque muchas veces antes nos confundíamos porque no se entendían bien estos gráficos. Al final, esto es un perfil longitudinal y este transversal al canal, es decir, en este el caudal va hacia la pizarra y sigue, y parte del caudal se va por el vertedero y aquí va por el lado. La representación, esto mismo. La primera imagen es longitudinal, es en ese plano, y la segunda imagen es... no, la segunda imagen es en ese plano. Bueno, en este caso nos dan que el ancho basal del canal es 4 metros, la rugosidad es del N, o sea, de Manning es de 0.014, la pendiente es esta del canal, el caudal es de 14 metros cúbicos partido en segundo, el caudal inicial con el que viene, y el caudal máximo de salida, el caudal que sigue por el canal, es de 10 metros cúbicos por segundo. Importante entender de que es el caudal, a ver, la altura debería tener... y nos preguntan cuál es la altura del vertedero, el A, o PW. Aquí dice que solo pase hacia aguas abajo un máximo de 10 metros cúbicos, es decir, que por el canal sigan 10 metros cúbicos. Eso quiere decir que por el vertedero se nos va la diferencia de esos caudales. Es decir, por el vertedero se van 2 metros cúbicos. Bueno, existe un ejercicio similar, como dije, en la tarea número 4 del año pasado. Es muy similar, otros datos, no más, pero eso, si lo quieren hacer, también pueden, bienvenidos a hacer eso. Bueno, aquí tengo el resumen de los datos: el ancho del canal, caudal inicial, caudal final, la pendiente, número de Manning y el largo del vertedero. Eso no lo he dicho. Ya. El largo del vertedero, es decir, el delta X o el LB, es de 12 metros. Recuerden, los Manning, ustedes deberían tener la tabla en la prueba, porque el profe no les va a dar el Manning en la prueba. Van a tener que tener ustedes la tabla a mano, que es la tabla que les mostraba en la ayudantía, no me acuerdo qué ayudantía, pero tengan la mano. Casi todo el resumen de las cosas que les puede pedir lo he puesto en la ayudantía al principio, así que con eso deberían estar bastante bien. Igual pedirle una repasada a las clases para que, si es que no encuentran algo, sepan dónde encontrarlo, en caso dado. Bueno, solución, partimos obviamente, que es lo que había dicho antes, vertederos laterales,
calcular qué tipo de régimen tenemos en nuestro canal. Primero queremos saber qué canal, o sea, qué caudal sale para el lado de los 2 metros cúbicos, que es la diferencia de lo que entra por el canal y sale por el canal, es decir, hacia el lado se pierden 2 metros cúbicos por segundo. Y posteriormente seguimos calculando las alturas normales y alturas críticas para obtener, para después poder continuar con lo de los H que había mencionado. Siempre vertederos laterales se parte calculando el tipo de régimen. Entonces, la altura crítica, en este caso, al ser un canal rectangular, podemos utilizar esta fórmula. En caso de que no sea rectangular, insisto, utilicen la fórmula de Manning, o sea, Manning, de Flood igual a 1 y despejan, iteran para obtener el I crítico. En este caso es rectangular, entonces se puede despejar de esa ecuación del Flood igual a 1, se puede despejar directamente el I crítico y se puede calcular con esta fórmula. Lo mismo para después del canal, en ambos casos rectangulares. Nos dan las alturas críticas, después calculamos con la ecuación de Manning, calculamos las alturas normales, que en este caso hay que iterarlas. El software hace al final lo mismo que ustedes tienen que hacer en Excel. Uno propone un valor inicial, el programa lo itera. Recuerden, las unidades son solo por el tema de ajuste para utilizar este programa. Y nos tira finalmente la altura normal. Iterando con el solve se obtiene la altura normal. En este caso tenemos una altura normal antes del vertedero de 1.6, un I crítico de casi 1. En este caso, al después del vertedero, una altura normal de 1.4 y un I crítico de 0.86. En ambos casos, con esto, I normal mayor que I crítico, I normal mayor que I crítico, tenemos un flujo subcrítico en ambos puntos. Por lo tanto, hay conservación de energía, o sea, podemos utilizar conservación de energía, Bernoulli, para calcular la relación entre H0 y H1. Y además, al ser subcrítico, sabemos que nuestro H0 no va asociado a nada y nuestro H1, lo que vimos arriba, va asociado a la altura normal 1. Entonces, eso dice escrito acá. Sabemos, y además que H1 es mayor que H0, que de este gráfico. H0 es esto y H1 es esto, H1 es mayor que H0. Bueno, por medio de la conservación de energía, entonces vamos a calcular lo que es H0, porque no sabemos cuánto es H0. Estas letras están distintas, están al revés. Yo les cambié las letras en todo lo que es cálculo a H chico, como igual que el I, al final, que es la profundidad total del agua, y el grande como la altura que pasa por sobre el vertedero. Ojo que también en muchas ocasiones no tengo la ecuación acá arriba, la tengo más abajo. El HB también lo escriben como una H chica, no se confundan con eso. Es importante que ustedes entiendan, esto es el H, o sea, dentro de la fórmula del caudal, el H que está dentro representa el agua por sobre la altura del vertedero. Da lo mismo si se llama, ¿cómo se llama? Eso. Y que existe la altura después del vertedero es igual a la profundidad del agua. Bueno, tienen eso y sabemos también que la altura normal, que el H1, que es la altura que está acá, es igual a la altura normal acá. Eso mismo está representado acá en el dibujo de acá abajo, que voy a borrarlo, lo que les puse antes. Bueno, H normal, el agua empieza a deprimirse, llegando a un H0, que no sabemos cuál es, y después empieza a aumentar hasta llegar al H1, que es el mayor entre los dos, por ser subcrítico, y también sabemos que el H1 es igual a la altura normal después del vertedero. Con eso sabemos cuál es el H, este H, y queremos calcular el H0 por conservación de energía. Entonces definimos que nuestro H1 es igual al IN, esta igualación de acá, y hacemos la conservación de energía, donde la energía 0 es la energía en este punto, justo al principio, y la energía 1 es justo en este punto. Energía 1, tenemos todos los datos, tenemos la profundidad del agua, que es la profundidad normal, el caudal,
el caudal que sigue por acá, no, es distinto al caudal 0, el ancho del canal partido en 2G. Obtenemos esta energía. Parecía que era más. Ya, filo. Aparte de eso, queremos calcular lo que es H0, conservación de energía. Queremos hacer E1 igual a E0, donde nos queda como incógnita esto, porque el resto, el caudal 0 lo tenemos, el ancho lo tenemos y el resto lo tenemos. Entonces, hacemos esta igualación e iteramos. De la misma forma que antes, nos damos un número y calculamos. Bueno, les puse esto, a propósito les puse una matriz. Olvídense de que una matriz, en este programa yo le estoy dando distintos parámetros. Les doy el parámetro 2, me tira un resultado, otro parámetro me tira otro resultado y otro parámetro me tira otro resultado. ¿Por qué les puse estos tres resultados? Porque de esta ecuación, al ser una ecuación cuadrática, se tienen distintas raíces. Generalmente estos programas, al igual que en Excel, lo calcula de forma numérica, itera hasta que dé el error igual a 0. Pero como podemos ver, existen distintas soluciones para que dé el mismo valor 0. Se los voy a mostrar en el Excel. Pero si nos damos un valor inicial, si ustedes se dan un H0 inicial de 2, les puede tirar otro resultado que si es que se pone uno de 0,5 o un menos 0,5. Estoy haciendo caso hipotético, pero puede ser de distintos resultados con distintos números. Entonces les quiero mostrar por qué pasa, se los voy a mostrar ahora en el Excel, y también les voy a mostrar cómo ustedes definen cuál es el resultado correcto. Yo no quiero que ustedes calculen todas las raíces que tienen, pero ustedes si calculan una raíz tienen que saber si es que ese resultado está bien o no es el resultado que está bien. Si es que el resultado no calza finalmente, es porque o calcularon algo mal o porque existe otra raíz. O tal vez puede existir de que haya un error en el enunciado, pero dudo mucho. Probablemente sea porque existe otra raíz. Bueno, volviendo al Excel, voy a poner suma a esta cosa. Tenemos un caudal 0 de 12, me parece, un B0 de 3 o de 4. B0 de 4 metros. Nos vamos a dar un I de 2. La energía 0 es la que queremos saber, que es energía es igual a la profundidad más el caudal dividido en el área. Eso por esto. Cerramos paréntesis, con eso nos da la velocidad. Y eso lo dividimos en 2 por 9.0066. Eso es gravedad, 9.81. La energía 1, que es la que nos calcula, que habíamos calculado antes, 1.567 me parece. Bueno, y el error al final, lo voy a poner en forma porcentual, agregarle decimales. El error al final es la diferencia entre las energías dividida en la energía que sabemos que es tanto. Después se multiplica por 100. Se aprieta acá y le aparece como porcentaje el tiro. Queremos que esto sea 0. Esta es nuestra función objetivo. La voy a poner en verde. Bueno, lo que queremos hacer esto, cambiar esto, porque si vemos va cambiando el error. Queremos iterar sobre esto. Vamos a ponerle, ¿qué pasa si le pongo 3? Nos vamos a datos, test de hipótesis. Queremos que el error de 0, cambiando esto. Va a iterar y nos va a dar nuestra altura 1.29, que es una de las soluciones que tenemos. Pero, ¿qué pasa si ustedes se dan un I de 0.5? Caso hipotético. Si son otras condiciones, puede ser de que se dé que funcione con un 1 o cualquier cosa. Esto también ocurría cuando calculaban el eje hidráulico en el otro taller. Por eso yo también les decía que tomen un I cada vez que ustedes se fijaban un I2, que tomen un I2 parecido a la altura o igual a la altura normal en el tramo. Porque justamente si se dan uno muy chico, puede ser de que les dé otra solución. En este caso me di uno de 0,5, no sé qué ocurre con 0,5.
Dejemos que esto sea 0, iterando el i, y me da otro resultado. El error también me da prácticamente 0, me dan prácticamente igual la energía, y me da otro resultado. ¿Vieron? En vez de 1.29 me da 0.74. Al igual, si pongo un caso hipotético, me confundí, puse un valor negativo, buscar que me dé 0, iterando esto, me puede dar, bueno, también muy cercano a 0, la otra raíz. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente la negativa, si es que le da un resultado negativo, ustedes descartan esa solución, se dan un número más grande y vuelven a iterar. De lo contrario, si no, también lo pueden hacer con solve y poner la restricción de que sea mayor a 0. Pero les puede dar estas les puede dar dos resultados que son igual de válidos. ¿Cómo decidimos cuál, si es que el que obtuvieron, porque obviamente no van a ponerse a resolver todo, pero cómo decidimos si es que les dio, digamos, el de abajo, les dio este, y ustedes quieren ver, ¿me sirve o no me sirve? Tienen que preguntarse. En este caso, tenemos un flujo subcrítico, ¿ya? Sabemos que el canal tiene que ser subcrítico, vale decir que nuestra altura tiene que ser necesariamente en cualquier punto, esta altura en cualquier punto tiene que ser mayor que la altura crítica. Porque si es menor a la altura crítica, tenemos un flujo supercrítico y después subcrítico y nos queda la escoba. Entonces, en este caso, porque antes habíamos dicho que subcrítico y subcrítico, en todos los puntos tiene que ser entre medio subcrítico. Entonces, nuestra altura nos quedamos, si obtenemos una altura de 0.75, vemos es menor que nuestra altura crítica en 0, porque estamos viendo justo la altura crítica antes del vertedero, nos da menor, entonces, esto está mal. Vamos a iterar de nuevo, nos vamos a dar un i inicial más grande, a ver si nos da el resultado. Bueno, ojalá si está todo bien, debería darle otro resultado y deberían obtener este resultado acá. Obteniendo ese resultado, van y ven, ya, este sí es mayor que la altura crítica, entonces tenemos un flujo subcrítico, la altura del agua va a ser, el eje va a ser mayor que la altura crítica, entonces vamos a tener subcrítico. Lo mismo en caso de que les dé un vertedero lateral con un flujo supercrítico, en ese caso, ustedes obviamente se tienen que quedar con la altura que sea menor que la altura crítica. Si tienen supercrítico y supercrítico, entre medio también tiene que ser supercrítico, entonces ustedes se tienen que quedar con la altura que sea menor que la altura crítica. En ese caso se quedarían con esta. Obviamente nunca con la negativa. Bueno, así es como ustedes comprueban finalmente si es que su resultado hace sentido o no hace sentido. Siempre compararlo con las alturas críticas, si es que cumple o no cumple. Bueno, eso lo tengo finalmente escrito acá. ¿Por qué razón se utiliza el primer término y nos quedamos con el primer término? No calculen todos los resultados. Si les da un resultado que cumple, quédense con eso. De hecho, si es que utilizan la TI debería tirarles por lo menos las dos raíces. Si es que es capaz de resolverlo, a veces de forma, porque eso lo resuelve de forma algebraica. Si es que a veces no es capaz de resolverlo porque le falta procesador, y también existe una forma numérica de calcularlo con NSolve, si es que alguien usa la TI, y ahí también solo les va a tirar un resultado, que también puede ser cualquiera. También es una forma de poner condiciones de que sea mayor que algo, no sé, no es complicado. Si tienen dudas con eso, me pueden preguntar. Ahí les puedo explicar un poco cómo funciona el NSolve. El que tenga TI, obviamente. Si no, con Excel funciona perfecto. Bueno, volviendo al ejercicio, tenemos nuestras profundidades. Con esto ya obtuvimos el H0 y también tenemos el H1. Con eso ahora queremos saber cuál es la profundidad media sobre el vertedero. Queremos saber en esto cuál es la profundidad acá, porque esa es la que utilizamos dentro de la fórmula del caudal del vertedero. Para eso, obviamente, se utiliza esta fórmula, que ustedes la tienen, no es tan complicada, es deducible. Tienen la altura acá y quieren saber cuál es esto. Entonces necesitan el PW, que es esto. O sea, pueden calcular primero la altura media entre el H0 y el H1, con eso van a tener esta profundidad acá. Y a esa profundidad le tienen que restar la profundidad de la altura del vertedero, que es el PW o el A que están preguntando en el enunciado. Entonces, esa es la fórmula.
También para el H1 es el que entra en la fórmula, que es el H final, lo tenía escrito como un H final, que es el H acá, en este punto, esta profundidad acá, justo al final del vertedero. Siempre la altura al final del vertedero. Eso sí, en esta ecuación, da lo mismo si subcrítico o supercrítico, les piden la altura al final del vertedero. Eso, entonces con eso tenemos el H en función del PW, que es nuestra incógnita, que nos estaban preguntando. Aquí también eso como incógnita. Tenemos nuestra ecuación para un vertedero lateral y tenemos nuestro coeficiente para un vertedero de pared delgada. También nos queda en función de... Ah, no lo cambié. Es un PW. Sorry por dejarla. Ese es un PW. Y tenemos... Ya tenemos eso. Reemplacé el H1 con esto acá arriba. Y aquí reemplazo el HB con eso que está ahí arriba. Lo meto todo en la ecuación. Es una función. Vuelvo a hacer lo mismo. Me doy un PW1 y obtengo itero. Las unidades obviamente también, en este caso no calzan las unidades, es adimensional esto siempre, en verdad, lo mismo las unidades que dé, mientras ingresen bien, que está en metros. Me parece que hay otras ecuaciones cuando no es en metros este sistema. Así que, ojo que estas son parámetros. Y obtienen con eso, reemplazan acá, despejan cuál es el resultado y obtienen con eso la altura del vertedero, la altura del muro del vertedero de 1.122 metros. Finalmente, con eso, las unidades de nuevo, les pongo acá por si lo quieren calcular. Calculamos el coeficiente de ajuste, la 0.347. El HB lo calculamos para obtener el 0.227. Y finalmente compruebo lo de la propiedad del largo, que había dicho que no era tan relevante. Igual lo voy a comprobar para mostrarlo, para ganar puntos en la prueba. Entonces, 5 por HB nos da esto, y sabemos que el L que nos habían dado arriba era de 15 metros, me parece, así que 15 mayor que esto, cumple completamente. Entonces, se utiliza que son iguales. ¿Qué más? En caso de que ustedes quieran utilizar la tabla, ignoran todo esto, lo ignoran. Ustedes lo que hacen entonces es definir, ya yo creo que al ojo nuestro HB va a ser de 0.15. De 0.15. Es un vertedero pared delgada, entonces uso un CQ de eso. Calculan todo, calculan el caudal, obtienen, reemplazan acá todo el rato el 0.36, obtienen cuál es el PW, despejan cuál es el H y ven que les da 0. algo, distinto que el 0.15, harto más grande. Entonces dicen, tomé uno equivocado. Después entonces ya nos da 0.22, entonces voy a tomar este 0.355. Vuelven a calcular todo y ahí les va a dar un valor un poco más cercano. Ahí les debería dar ya 0.20 y algo. Y van a decir, ya, está dentro del rango, entonces está bien, me quedo con eso. Por eso yo prefiero generalmente usar la fórmula. Pero el profe hizo la pauta, de hecho, de lo que dice arriba, lo hizo con la tabla. Eso sería la ayudantía. ¿Qué más? ¿Qué les dije? Me preguntaron por el laboratorio. De que ustedes tienen que escribir en el laboratorio, tienen que hacer un gráfico de la profundidad, de la razón de profundidad de agua, o sea, al final el I1 y I2 con respecto al resalto. Poner esa relación versus un gráfico versus el fruit del 1. Entonces ustedes se dan un I1, calculan el I2 y también calculan el fruit. Y con eso van haciendo distintos gráficos, van poniendo la relación de I2 partido en I1 versus el número de fruit. Entonces debería darles, mientras mayor la relación, es decir, que el I2 es más grande, harto más grande que el I1, el número de fruit debería darles también mucho más grande. No sé si es lineal o no.
¿Qué más? Con respecto a la prueba que tienen próxima semana, yo les voy a hacer una ayudantía extra. O sea, no les voy a hacer una ayudantía con clases, con materia, les voy a hacer una ayudantía de consulta, tengo mil cosas que hacer, así que tampoco tengo mucho tiempo para prepararles algo, pero estudien y háganme todas las preguntas el mismo día antes de la prueba. Entonces, en verdad, ojalá me puedan hacer las preguntas antes y se las respondo antes por WhatsApp o por mail, por donde quieran. ¿Qué más? La prueba tiene el mismo formato que la prueba anterior, tiene una parte teórica y una parte de ejercicios. Me parece que, no sé cuántos ejercicios van a ser, uno o dos, o sea, dos o tres probablemente. Uno de vertedero, sí o sí, el resto no sé. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Les pueden preguntar sobre el eje hidráulico. Las preguntas teóricas les pueden preguntar cuáles son los distintos tipos, o en la práctica, en la de ejercicio también les pueden preguntar eso, como dibújennos el eje hidráulico, donde les quería mostrar. Ah, no. Ya, eso. Les pueden preguntar distintos ejes hidráulicos, como qué es lo que representa esto. También les pueden preguntar de la ayudantía. ¿En cuál lo mostré? Me parece que en la ayudantía. La ayudantía 9, me parece. Las clasificaciones, el profe me preguntó si es que le había mostrado las clasificaciones, así que sí o sí les va a preguntar cosas de clasificaciones. ¿Qué significan las zonas? Les pueden preguntar un perfil, por ejemplo, les puede poner algún perfil y ustedes tienen que decir que eso es un perfil de tal tipo, que es peraltado o es abatido. Eh, Esto abatido es cuando baja y cuando sube es peraltado. Eh, Revisen las clases. También les puede preguntar las clasificaciones según tipo de flujo y también según momenta, el cambio de resalto. También les puede preguntar, como dije, dónde ocurren los puntos de control, podría ser, propiedades de que entiendan, por ejemplo, relaciones del n de Manning, o sea, si es que es muy específico. Pero eso, si es que cambiamos, por ejemplo, si cambiamos la velocidad, si queremos aumentar la velocidad, tenemos que disminuir la altura del flujo. No sé si se entiende. Mientras más profundo es el agua, más lento va a ir. En un lago la profundidad es muy grande, el flujo es muy lento. En cambio, en un río la altura es mucho más baja, entonces el flujo, la velocidad es mucho más grande. Lo mismo para el n de Manning. Si es que el Manning, si tienen un Manning más grande, la profundidad va a ser mayor. ¿Sí? Un n más grande, profundidad mayor, velocidad menor, el caudal se mantiene igual. ¿Qué otras cosas les pueden preguntar? Uf. Puntos de control. Existe un punto de control cuando se pasa de suave a fuerte. En los vertederos también. ¿Qué más? Cuando ocurre resalto, podría ser de pendiente fuerte a suave. ¿Qué significa que sea rechazado o que sea ahogado? Que justamente si la momenta de un lado es mayor que la del otro, se va a ir hacia el lugar de la momenta más débil. Es decir, si se va hacia abajo, rechazado, si se va hacia arriba, ahogado, si es en el punto, al pie. Eh, ¿Qué relación hay eso con alturas normales? Revísense bien la ayudantía con eso. Me parece que eso era todo lo que les quería decir con respecto a la ayudantía. Bueno, cualquier duda me preguntan y si no, nos vemos próxima semana antes de la prueba. Recuerden, la prueba es el mismo jueves, pero después de la ayudantía, o sea, a las 7:30 me parece. Eso. Suerte y que estén bien. ¿Cómo se para esta cosa?